Descubierto el increíble secreto de una abuela, una transformación emocionante y sorprendente. Ana siempre había sentido que su destino estaba escrito en el polvo de San Luis de la Paz, un pueblo pequeño donde cada rincón respiraba la historia de su familia. Mientras su madre, doña Isabel, llenaba la cocina con olores de tamales, su corazón palpitaba entre la angustia y la determinación. A sus 17 años, el sueño de ser doctora la acompañaba como una sombra, una constante presión que se cernía sobre ella. Pero la sombra se hacía más densa con cada día que pasaba, marcada por la lucha económica de su familia y un futuro incierto. Un día, mientras revisaba el desván en busca de un libro, Ana tropezó con un viejo baúl cubierto de polvo, un objeto olvidado que esperaba a ser descubierto. La curiosidad la impulsó a abrirlo, y lo que encontró dentro la dejó helada. Cartas y documentos viejos revelaban la historia de su abuela, una enfermera renombrada en la Ciudad de México, una mujer que había salvado vidas y había dejado su huella. Cada palabra leía como un eco de sus propios anhelos, un legado que la llenaba de una mezcla de orgullo y miedo. ¿Cómo podía ser que su abuela, quien había vivido una vida tan grande, ahora se viera reducida al papel de abuela en un pueblo polvoriento? Ana sintió que el peso de las expectativas familiares caía sobre sus hombros. Su madre, Javier, luchaba con demonios propios, sintiéndose atrapado entre las tradiciones de su familia y su incapacidad para brindarles una vida mejor. Observaba a Ana, sintiendo profundos matices de culpa. ¿Sería su fracaso el motivo por el que su hija vacilaba? La lucha por vender tamales se había tornado casi un chiste cruel en el pueblo, y cada crítica, cada susurro lanzado al aire, parecía hacerle más daño. Javier deseaba fervientemente que su hija no repitiera su historia, pero la angustia y la frustración lo llenaban de dudas. Su amor paternal se tornó en miedo. ¿Haría ella lo mismo que su abuela, abandonando sus sueños por el deber familiar? Mientras la noche caía sobre San Luis de la Paz, Ana decidió que necesitaba respuestas. Con la determinación de cambiar su destino y la fragilidad de su corazón, fue a hablar con doña Isabel. La abuela, con su sabiduría y calidez, aceptó compartir su experiencia, pero las dudas comenzaron a brotar en la mente de Ana. ¿Era correcto seguir el camino de su abuela y convertirse en médico, enfrentando la desaprobación de un pueblo que valoraba más la tradición que la innovación? ¿O debería resignarse a aceptar el legado familiar, olvidando sus sueños en nombre de la lealtad? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ese instante de conexión entre Ana y su abuela se tornaba en un bálsamo para sus heridas, pero la carga de la tradición pesaba cada vez más. Ante la posibilidad de que el camino de su madre pudiera ser el mismo que el de su abuela, Ana se enfrentaba al momento más angustiante de su vida: seguir una senda incierta o sacrificar su sueño por la historia que le había sido legada. La presión familiar apretaba el corazón de Ana mientras el eco de las voces del pueblo resonaba en su mente. Su futuro pendía de un hilo, y el destino de su familia podría cambiar para siempre. Ana se sentó en la habitación compartida con su abuela. La luz tenue del atardecer se colaba a través de las ventanas, iluminando las sombras en las paredes, que parecían hablar de historias no contadas. La conversación que había tenido con doña Isabel resonaba en su mente como un eco partidario, cada palabra, un susurro de aliento, pero también un recordatorio del peso que estaba a punto de asumir. ¿Dónde está la línea, abuela?, había preguntado Ana, la voz entrecortada por la duda. La abuela, con una mirada profunda y llena de sabiduría ancestral, había respondido con una historia sobre sacrificios valientes, pero la respuesta no la había calmado del todo. Ana sabía que seguir el camino de su abuela requeriría una fuerza que aún no estaba segura de poseer. Con un profundo suspiro, se levantó y comenzó a explorar sus propios pensamientos. La presión de cumplir con las expectativas familiares se sentía como una piedra en el pecho. Las voces del pueblo, siempre críticas, resonaban en su interior como un mantra que no podía ignorar. ¿Era realmente lo correcto aspirar a más, o era una traición al legado de su familia? Reflexionaba sobre lo que podría perder y lo que podría ganar. Ana decidió construir su futuro sobre una base de conocimiento. Inscribirse en un curso de biología parecía una súbita resolución en medio del caos emocional. Esa tarde, al llegar a casa, hizo lo que nunca había hecho: encender el computador y buscar información sobre la inscripción al curso. La computadora pitó bajo y durante esas pocas horas, el mundo se sintió más grande, más accesible.
Esto no era solo un simple curso, era el primer paso hacia la vida que deseaba, una vida que podía, en efecto, cambiar la trayectoria de su familia. Su madre, trabajando en la cocina como siempre, dejó caer una bandeja de tamales al escucharla mencionar sus planes. ¿Biología? Eso no es lo que se espera de ti, Ana, dijo doña Isabel, con una mezcla de preocupación y amor. Era un momento en que las expectativas chocarían con los deseos. Pero, mamá, ¿qué esperas que haga? No puedo pasar mi vida haciendo tamales si en mi corazón hay medicina, Ana respondió, retando el silencio que se había instaurado entre ellas. El contraste entre el sueño de su madre y su deseo de volar hacia lo desconocido se hacía palpable en la habitación. Doña Isabel se tornó más silenciosa. Ana la observó buscando respuestas en los rasgos familiares que compartían, pero no encontró la comodidad que anhelaba. Cada noche, después de trabajar en el negocio familiar, Ana dedicaba horas a sus estudios. Experimentaba una conexión nueva con el conocimiento que antes no había sentido. Cada fórmula que aprendía, cada concepto que dominaba, parecía validar su deseo de ser doctora. Se dio cuenta de que aunque la presión era abrumadora, también había en ella una chispa de determinación. En lugar de sentirse atrapada, comenzaba a vislumbrar su deseo como una liberación. Conforme avanzaban los días, el conflicto interno de Ana se intensificaba. Cada pequeño éxito en sus estudios contrastaba con la deuda emocional que sentía hacia su familia y su pueblo. Las discusiones con su madre eran cada vez más frecuentes, y la resistencia de doña Isabel crecía. Una noche, tras un largo día de estudio, Ana se quedó mirando la carta escrita a mano que había encontrado en el baúl de su abuela. Aquella misiva se empezaba a convertir en símbolo de esperanza y desafío, una evidencia de que había otros caminos, aun cuando las sombras del legado familiar se cernían sobre ella. Quizás debería hablarle a abuela de mis planes. Tal vez su apoyo lo cambie todo, pensó. Al despertar esa mañana, la decisión estaba tomada. La visita a doña Isabel sería un momento crucial. Ana se preparó para lo que sería una conversación que cambiaría el rumbo de su vida, consciente de que el futuro podía presentar tanto oportunidades como tormentas. Pero lo que no sabía era que al abrir esa puerta, se embarcaría en un camino de descubrimiento que pondría a prueba no solo su ambición, sino también los lazos que la unían a su familia. El aire estaba cargado de incertidumbre y determinación, una mezcla explosiva que la llevaría a enfrentar algo aún más profundo, la realidad de lo que significa realmente seguir sus sueños. Ana respiró hondo antes de cruzar el umbral que la llevaría a la habitación de doña Isabel. En su mente resonaban sus propios cuestionamientos, interrogantes que se mezclaban con la avidez por recibir apoyo. Sin embargo, el temor pulsaba en su pecho como un tambor inquieto. ¿Y si la respuesta que obtenía solo reforzaba el miedo que había estado tratando de deshacer? La abuela la recibió con una mirada llena de recuerdos, sentada junto a la ventana, donde la luz del sol de la mañana iluminaba su rostro envejecido. Ana se sentó frente a ella, las manos temblorosas sobre su regazo. Era un momento que podría cambiar su vida, pero el silencio se tornaba abrumador. Finalmente Ana encontró su voz. Abuela, quiero ser doctora. Estoy estudiando biología, quiero ayudar a las personas, confesó, cada palabra envolviendo la habitación con su carga emocional. La reacción de doña Isabel no fue la que Ana había anticipado. Su abuela sonrió de una manera que primero desconcertó a Ana. Sabía que algún día lo dirías, respondió con un tono que evocaba una mezcla de aceptación y nostalgia. Las mujeres de nuestra familia siempre han sido fuertes. Pero abuela, hay tantas expectativas. La gente no entiende por qué quiero dejar el negocio de la familia, insistió Ana. La vulnerabilidad comenzaba a brotar de ella. Doña Isabel la observó con una intensidad que le hizo sentir expuesta. ¿Y quién dice que las expectativas son más importantes que el fuego que llevas dentro? Tu madre es una mujer apasionada por su cocina, y eso la hace feliz. Pero tú, querida, tienes un camino diferente que recorrer, dijo la abuela, trazando suavemente una línea imaginaria en el aire entre lo que era y lo que podía ser. Ana se sintió atrapada entre dos mundos, el peso de la tradición familiar y su deseo de romper el molde. Pero las palabras de su abuela resonaron en su mente, como un faro en la oscuridad. Tal vez era posible encontrar un camino que amalgamara sus dos realidades, el cultivo de su pasión y el respeto por su legado. Las conversaciones se volvieron un ritual. Cada encuentro con doña Isabel profundizaba su conexión, y Ana comenzó a desenterrar historias familiares que la inspiraban. Historias de antepasados que habían desafiado las normas para hacer lo que amaban, forjando sus propios destinos. La abuela le habló de su madre y cómo había luchado para establecer la taquería familiar, entre risas y caídas, pero nunca abandonando su sueño de proporcionar algo especial a la comunidad. Gracias a esas charlas, Ana descubrió un nuevo sentido de propósito.
Se sumergió en sus estudios con un fervor renovado. La biología se convirtió en su refugio, el laboratorio se transformó en el lugar donde su mundo interno comenzaba a alinearse en una sinfonía de posibilidades. Sin embargo, mientras los estudios se intensificaban, también lo hacía la presión familiar. Su madre continuaba con el peso de sus propias frustraciones, y las discusiones se tornaban más intensas. Ana desafiaba las expectativas en busca de su verdad, pero cada palabra de rechazo de doña Isabel le recordaba el sacrificio personal que aún enfrentaba. Una tarde, tras una jornada especialmente dura, Ana recibió un mensaje inesperado de su madre, pidiéndole que regresara a casa. Con los pulgares temblorosos, se preguntó si era un llamado a la reconciliación o una demostración de resistencia. Mientras reflexionaba sobre su decisión, Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era un momento decisivo, uno que ampliaría la brecha entre su ambición y el amor que aún sentía por su familia. La necesidad de comunicar su verdad se hacía urgente. Pero ¿cómo decir que quería ser diferente sin que eso significara perderlo todo? La habitación, llena de ecos de risas y antiguas historias, dejó de ser un refugio cálido para convertirse en un campo de batalla emocional. Con cada latido, Ana empezó a cuestionar si el camino de la medicina sería la solución a sus anhelos o una fuente de dolor. Esa noche, mientras se preparaba para la reunión familiar, una nueva revelación se apoderó de ella. Acercarse a su madre podría abrir la puerta a una conversación que necesitaban con urgencia, pero también significaba enfrentarse al dolor de su desaprobación. ¿Sería capaz de articular su verdad sin desmoronar los lazos que tan cálidamente había cultivado? La noche se volvía densa y con la determinación en su corazón, Ana avanzó hacia la puerta, lista para enfrentar no solo a su madre, sino también todo lo que significaba su deseo de ser auténtica. La incertidumbre la rodeaba mientras un nuevo dilema emergía: ¿podría reconciliar sus sueños con las expectativas familiares, o tendrían que perderse en el camino? Ana se encontró de pie frente a la puerta de su hogar, el viento susurrando su nombre como un canto distante que la instaba a entrar. La luz tenue del pasillo reflejaba su esperanza y ansiedad en igual medida. Con cada paso el peso de la elección se hacía más presente, su corazón latía con fuerza, bombeando una mezcla de miedo y determinación. Al cruzar el umbral, se sintió sumergida en el calor familiar, pero también en un mar de expectativas. Su madre en la cocina, preparaba tortillas con una destreza familiar que siempre le había provocado admiración. La visión de su madre con la frente arrugada en concentración, le recordó que los sacrificios hechos en la cocina eran también su legado. «Ana, ya estás en casa». La voz de su madre fue un chispazo en la atmósfera pesada. «Hemos estado esperándote para cenar. Hoy tengo una sorpresa». La última palabra estuvo cargada de significado. Ana se detuvo, su mente girando inquieta. ¿Era una sorpresa de aceptación o un intento más de forzarla hacia la taquería? Cada vez que su madre utilizaba esa palabra, se sentía como si las sombras de sus miedos comenzaran a cobrar vida. «Gracias, mamá», respondió Ana, intentando que su voz no temblara. Se sentó a la mesa, el aroma del maíz fresco envolviendo sus sentidos mientras su madre le servía un plato generoso de sus platillos favoritos. La comida siempre había sido un puente entre ellas, pero ahora se transformaba en un obstáculo. La conversación fluía entre cucharadas y risas, hasta que Ana sintió que era el momento de romper el hechizo. «Mamá, necesito hablar contigo sobre mis estudios». La risa de su madre se detuvo en seco, y la sala se llenó de un silencio tenso. «¿Sobre la biología, otra vez? Ana, ¿no puedes dejar de intentar encontrar un camino que no tiene sentido en nuestra familia?» La reacción de su madre fue como un balde de agua fría, y Ana sintió que la temperatura en la sala se desplomaba. «Pero mamá, esto es importante para mí. Quiero hacer algo diferente», defendió, buscando las palabras en su mente como quien busca la luz en la oscuridad. Era un punto de inflexión que sabía que debía atravesar. Su madre se cruzó de brazos, el desconcierto y la frustración marcando su expresión. «¿Y qué hay de nuestra familia? ¿Qué hay del negocio? ¿Vas a dejar todo esto para hacer algo que no conoces bien?» «No puedo entenderlo», Ana respiró hondo, sintiendo como el aire se estancaba en sus pulmones. «¿Qué pasa si eso es lo que realmente quiero? No quiero ser solo la heredera del negocio familiar. Quiero ser médica». Cada palabra resonaba como un eco de su verdad, llena de inseguridades y resiliencia. «Eso es imprudente, Ana. La vida en la medicina es difícil. No como lo que tenemos aquí. Hay que ser realista». La boca de su madre se frunció, y en ese instante Ana reconoció que había un profundo abismo entre su deseo y la visión de su madre. Sin embargo, Ana no estaba dispuesta a dar marcha atrás.
La noche transcurrió entre intercambios tensos, y aunque la conversación no fluyó como esperaban, la batalla había comenzado. Lo que antes había sido confusión empezó a transformarse en claridad. No podía permitir que el miedo de su madre ahogara sus propios sueños. Mientras la cena avanzaba, Ana tuvo una revelación adicional. La lucha por su sueño no solo sería contra el rechazo de su madre, sino también contra sus propios miedos que aún la mantenían atada. Comprendió que debía atacar la raíz de su desconexión. El debate familiar terminó con la decisión de Ana de ser proactiva. Voy a inscribirme en un programa de voluntariado en el hospital, y te invitaré a ver lo que hago. Quiero que veas por qué esto es tan importante para mí, propuso. Su madre la miró con una mezcla de preocupación y orgullosa resistencia. ¿Te arriesgarás a alterar tu futuro por esto? Sí. Es un riesgo que estoy dispuesta a tomar, respondió Ana con firmeza. La mirada de su madre reveló una grieta en su fachada, un destello de comprensión que aún no estaba listo para florecer. Esa noche Ana se durmió con una sensación de tranquilidad, con la esperanza de que su madre pudiera un día aceptar su verdad. Pero el reto estaba lejos de haber terminado. El próximo día, un mensaje de esperanza llegó en forma de una oferta inesperada para unirse a un grupo de mentores médicos jóvenes, pero la oportunidad también traería consigo desafíos que Ana no podría evitar. Mientras los días se deslizaban hacia la próxima etapa de su viaje, se preguntó, ¿sería esta la brújula que necesitaba para redirigir su vida, o un camino más hacia el enfrentamiento con su madre? La mañana siguiente Ana despertó con una mezcla de nervios y emoción. El mensaje sobre el grupo de mentores médicos resonaba en su mente como un aviso claro, una señal de que el tiempo de actuar había llegado. Se vestía rápidamente, la prenda blanca de su blusa reflejaba sus intenciones. Era un símbolo de pureza en sus metas, un lienzo en el que deseaba pintar su futuro. Al llegar al hospital, el bullicio de las conversaciones y el aroma desinfectante la abrumaron momentáneamente. Con cada paso hacia la sala de reuniones, su corazón era un tambor desbocado. La idea de estar rodeada de jóvenes profesionales la llenaba de inspiración, pero el temor a decepcionarse también la acechaba como una sombra persistente. Cuando entró en la habitación, una docena de rostros se volvieron hacia ella. Todos parecían tan resueltos, tan seguros de lo que querían y del camino que habían elegido. Ana se sintió como un intruso en un espacio donde él no pertenecía. Se recordó a sí misma que ese era su lugar, que había luchado por estar allí. La coordinadora del programa, una médica de rostro amable pero firme llamada Dr. Márquez, se puso al frente. Hoy vamos a hablar sobre liderazgo en la medicina. Cada uno de ustedes tiene en sí mismo el potencial para hacer un cambio significativo. Pero primero deben conocerse a sí mismos, declaró con rotundidad. La frase hizo que Ana reflexionara. Conocerse a sí mismo. Esto, en realidad, era una batalla que había comenzado mucho antes, un viaje hacia la autocomprensión. La resistencia de su madre había encapsulado sus ansias durante mucho tiempo. La pregunta colosal quedó en el aire, ¿sería capaz de abrazar su identidad sin los ecos de su hogar resonando en su mente? A lo largo de las presentaciones, Ana sintió un nudo en el estómago. Cada persona compartía historias de sacrificios y descubrimientos personales que desgarraban y al mismo tiempo alentaban. Uno de los mentores, un joven que había crecido en una familia de médicos, mencionó cómo había decidido romper con la expectativa familiar de convertirse en abogado para seguir su verdadera vocación. Inmediatamente, Ana conectó con esa historia. En su interior, una chispa se encendió, y por un momento se sintió menos sola en su lucha. Sin embargo, la sensación de comparación también se deslizó en su mente. ¿Acaso había sido suficientemente fuerte para dar ese paso decisivo? Después de una serie de dinámicas grupales, Ana se dio cuenta de que cada uno de sus compañeros también llevaba una carga invisible. La lucha no era exclusiva, todos, a su manera, batallaban con las dudas y pesares que resuenan en la familia. Aquella revelación la empoderó. Era el momento de ser honesta consigo misma y de actuar en consecuencia. Cuando terminó la sesión, el Dr. Márquez se acercó a ella. Ana, veo algo en ti. Tienes una pasión latente. No dejes que el miedo dicte tus decisiones. Su voz resonó en el fondo de su mente mientras caminaba hacia la salida del hospital, su mente girando con nuevas posibilidades. La claridad sobre su camino estaba brotando lentamente, pero el verdadero reto aún la aguardaba. Si quiero seguir este camino, necesito enfrentar a mi madre de nuevo, murmuró para sí misma, sintiendo el peso de la confrontación. Con estas palabras, su determinación se consolidó. Comprender su lugar en el mundo de la medicina era crucial, pero también lo era el diálogo con su madre. Necesitaba que ambas partes de su vida encontraran un equilibrio, una aceptación que hasta ahora había eludido. Sin embargo, en el fondo de su ser, una inquietante pregunta la desvelaba.
¿sería suficiente la fuerza que había descubierto hoy para superar la resistencia de su madre a su sueño por completo? La idea de la próxima conversación con su madre se enredaba en su mente, mezclando ansiedad con una creciente determinación. Ana se propuso que sin importar el desenlace lo intentaría. El día siguiente no sería solamente otra jornada en el hospital, sería el momento de abrir un nuevo capítulo en su vida. ¿Por qué? Al fin y al cabo, confrontar a su madre significaría confrontar su pasado, y ahí en esa encrucijada, Ana vislumbró no solo una verdad, sino su propia emancipación. ¿Estaría preparada para enfrentar lo que vendría? Ana se despertó al día siguiente con una sensación de inquietud recorriendo su cuerpo. La noche anterior había sido un torbellino de pensamientos. Ver la mirada de aliento del doctor Márquez había encendido una llama, pero el eco de su madre resonaba fuerte en su mente. No tienes que seguir sus pasos, Ana. Estás llamada a algo diferente. Con cada palabra de su madre sentía que se restringía más, como si su propio ser estuviera dividido entre un deseo casi incontrolable de ser médico y el temor al rechazo familiar. En el hospital, reconoció que su viaje personal no solo consistía en adquirir conocimientos clínicos, sino también en descubrir su autenticidad. Mientras revisaba los expedientes de los pacientes, un rostro se asomó en su mente, el de su madre, con esas cejas fruncidas que parecían cuestionar cada decisión que tomaba. Era un recordatorio constante del camino que había dejado atrás y del que aún debía enfrentar. Esa mañana, Ana tomó la decisión de asistir a un taller sobre habilidades de comunicación. Sabía que si quería hacer un cambio significativo en su relación con su madre, necesitaba aprender a expresarse mejor. Escuchar a otros compartir sus luchas y estrategias de comunicación la ayudó a comprender que no estaba sola. Sin embargo, también la confrontó con la realidad de su propia situación, su dificultad para establecer límites y expresarse con claridad. A lo largo del taller, las interacciones se intensificaron. Practicaron técnicas para abordar conversaciones difíciles, y se dio cuenta de que cada ejercicio le ofrecía una nueva herramienta para superar esa barrera con su madre. La idea de confrontar el miedo le pareció menos aterradora mientras practicaba cómo expresar su pasión por la medicina. Necesitaba ser fuerte no solo para ella, sino para la relación que había descuidado. A medida que el taller avanzaba, Ana se sintió más empoderada. La última dinámica del día involucró crear una carta a alguien que había sido un obstáculo en su vida. Con su mano temblorosa, comenzó a escribirle a su madre. Querida mamá, quiero que sepas que cada vez que me miras con duda, siento que parte de mí se apaga. No quiero perder mi esencia, quiero que entiendas mi pasión por la medicina. Se detuvo, sintiendo el ardor en sus ojos, y supo que este era solo el comienzo. Afuera, el cielo estaba nublado, como si reflejara el tumulto interno que la acompañaba. Mientras se encaminaba hacia su casa, su mente elucubraba posibles respuestas y reacciones de su madre. ¿Entendería su lucha? ¿Vería la sinceridad detrás de sus palabras? Tenía que darle sentido a sus miedos y emociones. Esa noche, se sentó frente a un espejo y se atrevió a practicar lo que diría. Mamá, este es mi camino. Necesito que confíes en mí, que confíes en mi pasión. Las palabras sonaban más firmes al salir de su boca, llevándola a una nueva realización. La clave era la autenticidad, ser fiel a sí misma sin importar las expectativas ajenas. La confrontación sería inevitable. Pero a medida que la valía personal se afianzaba, comprendió que no necesitaba la aprobación de nadie para perseguir sus sueños. La pregunta aún permanecía en su corazón, revitalizada. ¿Sería capaz de demostrar a su madre que su camino podía ser digno? Ana inspiró profundamente, decidida a escribir la carta al final de la semana, cuando la presión de la incertidumbre se hubiera disipado. Lo que había empezado como un ejercicio de habilidad comunicativa se estaba transformando en un camino hacia su propia verdad. Y mientras esa nueva visión de sí misma tomaba forma, una voz interior le susurró: el momento de la verdad se acerca, y no hay retorno. La próxima semana, se reuniría con su madre, y esa conversación podría cambiarlo todo. ¿Estaría dispuesta a asumir el riesgo de volverse, por fin, su verdadera yo? Ana se despertó con el corazón acelerado, sabiendo que el día había llegado. La sensación de determinación la invadió, mientras el eco de su carta resonaba en su mente. Se miró al espejo y repitió las palabras que había ensayado: mamá, este es mi camino. Aunque el sudor brotaba en su frente, supo que no podía permitir que el miedo la detuviera. Este día representaba más que una simple conversación, era una oportunidad para revisitar su historia, sus deseos y todo lo que realmente significaba para ella. Mientras se preparaba, se sintió extrañamente agradecida por las lecciones aprendidas en el taller. Cada técnica que había practicado resonaba en su interior, ayudándola a visualizar el día de manera más constructiva. En un movimiento que se convirtió en un ritual, revisó su agenda del día,
trazando cada tarea y cada consulta, como si cada una la apoyara en su camino hacia la conversación crucial con su madre. El hospital, donde se dedicaba a construir su futuro, seguía siendo un entorno desafiante. A medida que atendía pacientes, se sentía más conectada a su vocación. Cada historia contada le recordaba por qué había elegido dedicar su vida a la medicina. A menudo sus encuentros personales la alentaban a asumir su propia verdad, el amor por curar, el deseo de hacer una diferencia tangible. Esto la armó mentalmente para el momento que se acercaba. Mientras que todo sucedía, no podía evitar que su mente se pasara a los recuerdos, esos fragmentos de la infancia que se habían vuelto nebulosos con el tiempo. Recordó a su abuela contándole historias de vidas transformadas a través de la medicina, con una pasión que iluminaba su mirada. Sería este el legado que ella también anhelaba llevar adelante. En esa búsqueda, encontró fuerza. La medicina no solo era un camino profesional, sino una forma de honrar la memoria de aquellos que habían luchado y perseverado antes que ella. La tarde se deslizaba lentamente, y la sensación de inminente confrontación continuaba creciendo dentro de Ana. Ya había comenzado a formular su discurso en su cabeza, desmenuzando y construyendo una narrativa que pudiera artistar su verdad. Se había propuesto abordar no solo sus deseos, sino también sus miedos, hablarle a su madre sobre el amor que sentía por ella, aunque sus elecciones parecieran estar en oposición. Finalmente se encontró frente a la puerta de casa. Tomó una respiración profunda, sus manos temblaban ligeramente al insertar la llave en la cerradura. Cada giro parecía un ejercicio de voluntad en lugar de un gesto cotidiano. Al entrar, Annabel había comenzado a cocinarlos, el aroma del arroz al ajillo llenaba el ambiente, pero eso no opacó su ansiedad. Allí estaba su madre, con un gesto amable pero también con la mirada penetrante que Ana había aprendido a reconocer. Al cruzar miradas, Ana sintió un torbellino de emociones, amor, miedo, y un fuerte deseo de cercanía. Antes de poder hincar el diente a la conversación, las palabras de su madre guiaron el intercambio. ¿Tienes algo que decirme, hija? La pregunta estaba cargada de una curiosidad que solo podía significar que había algo más en juego. Ana respiró profundo, despidiéndose de los dilemas y pensamientos nocivos que rondaban por su mente. Era momento de ser sincera. Al abrir la boca para hablar, una ola de fortaleza la envolvió. Estaba lista, pero una voz interna se pronunciaba en la distancia ominosa. ¿Estaría su madre realmente lista para escuchar? ¿Y si en vez de aceptación, encontraba un rechazo aplastante? Ana tragó saliva, sabiendo que este era el momento de defender su pasión. En ese instante el pesimismo se coló en sus pensamientos, pero al mismo tiempo, la urgencia de ser fiel a sí misma iluminó su corazón. Lo que estaba por decirlo podría reescribir la historia de su vida. Sería capaz de transformarse ante su madre y a la vez, reafirmar su pasión por la medicina de una manera que ellas pudiesen compartir. Mientras su madre la miraba, la decisión se cernía en el aire, una pregunta irreversiblemente cargada de significado. ¿Aceptaría también su madre la verdad de Ana? Ana se quedó paralizada por un instante, atrapada entre la decisión que acariciaba sus labios y la incertidumbre que amenazaba con desdibujar su coraje. Sin embargo, el latido de su corazón fue su guía. Inspiró profundamente y en un respiro que pareció eterno, habló con una voz más fuerte de lo que imaginó. «Mamá, he decidido seguir mi propio camino en la medicina», confesó, cada palabra surgiendo con la fuerza de su ferviente deseo. Se vio reflejada en los ojos de su madre, buscando respuestas que ella misma no sabía si existían. Annabel se quedó en silencio, sus cejas fruncidas de sorpresa. Ana, al notar ese vacío, sintió como su determinación temblaba. La vulnerabilidad se apoderó de ella mientras un torrente de palabras contenidas fluía. Desde que estoy en la facultad, he comprendido la profundidad de lo que significa cuidar de los demás. No es solo una carrera, es mi propósito. Su voz se quebró pero no se detuvo. Las manos de su madre se entrelazaron sobre la mesa, mostrando un gesto de atención silenciosa, pero también de tensión. Ana aprovechó ese momento indagando en su historia compartida para encontrar el hilo que uniría sus corazones. Recuerdo las historias que me contabas de tu madre, de cómo en cada curación parecía haber un componente de amor. Quiero seguir esa tradición. La medicina puede ser un legado precioso, añadió, consciente de que abría su alma ante una posible incomprensión. El silencio pareció extenderse. Cada segundo se convirtió en un pequeño universo cargado de expectativas y temores. Las historias de su abuela aparecieron en su mente, iluminando sus pensamientos con recuerdos de una valentía y compasión que ahora deseaba llevar a cabo. Sin embargo, también sabía que su madre había llevado sus propias cargas. Pero ¿cómo puedes estar tan segura de que esto es lo que quieres?
¿Y si al final no encuentras felicidad en ello?, murmuró Annabel, su expresión oscureciéndose con la preocupación maternal. Cada palabra fue un pequeño golpe que resonó en el pecho de Ana, como una invitación a dudar. Ana sintió como una sombra de desesperanza se filtraba en su propia confianza. Sin embargo, en lugar de ceder, recordó ese camino lleno de enseñanza y autodescubrimiento que había recorrido. Es un riesgo, sí. Pero todo lo que he vivido me ha llevado hasta aquí. No quiero vivir la vida que tú imaginas para mí, necesito descubrir mi verdad, mi pasión, insistió, sintiendo un giro positivo en su discurso. Más allá de la mesa, la chimenea chisporroteaba suavemente mientras el fragor del mundo exterior se desdibujaba. Ana se dio cuenta de que estaban en medio de un fuego interno, un conflicto que muchas veces habían encontrado en sus conversaciones. Pero esta vez tenía la certeza de que el descubrimiento era mutuo. El diálogo avanzó en un vaivén de emociones. De pronto, la voz de Annabel se hizo más suave. Tal vez no entendí bien tus sueños. Pero ¿y si no me quedo al margen de tus decisiones? ¿Y si en lugar de temer, elijo acompañarte en tu viaje? La mirada de su madre se iluminó como si existiera una rendija de esperanza. Por un instante Ana experimentó una conexión más profunda con su madre, una decisión conjunta que podría transformar su historia. El miedo se retiró un poco, dando paso a la posibilidad de abrazar lo desconocido juntas. Sin embargo, esta promesa llevaba consigo una gran carga de expectativas y miedo, dejando en el aire una pregunta no resuelta: ¿estaría realmente dispuesta a aceptar todo lo que venía con esta nueva etapa? Mientras las sombras se alargaban en la habitación, Ana supo que su viaje apenas comenzaba. Con cada fragmento de su ser, se propuso avanzar, desafiando las incertidumbres que aún persistían. La revelación de una conexión entre pasados y futuros se erguía como un espíritu al que debía someterse. ¿Qué más secretos guardaría el camino ante ella, y cómo podría jugarla en su favor? Con el alma revuelta pero decidida, Ana se preparó para un futuro lleno de decisiones, esperando que las respuestas llegaran conforme avanzara hacia la sanación no solo de sus pacientes, sino también de las heridas familiares que aún estaban por sanar. ¿El legado de su abuela sería la clave que faltaba para desatar toda su potencialidad? Era una incógnita que se asomaba al horizonte. Ana despertó con la claridad que trae el amanecer, sintiendo que un nuevo ciclo se presentaba ante ella. La conversación de la noche anterior resonaba en su mente, pero ahora, en la habitación iluminada por la luz matutina, esa incertidumbre era más ligera. Un impulso le invadía: debía juntar las piezas de su legado familiar y unirlas a su identidad en formación. En lo más profundo sabía que el camino hacia la medicina sería empinado, pero cada paso significaría un avance hacia su propósito. Decidió que el día empezaría con un primer paso concreto. Con un café humeante en la mano, se sentó frente a su escritorio y comenzó a planificar su agenda. Tomó papel y lápiz, sintiéndose protagonista de su propia historia. Revisar los temas que más me apasionan, escribió como encabezado. La patología, la ética médica y sobre todo, las historias de pacientes que había escuchado en sus prácticas. Cada tema evocaba cierta chispa dentro de ella, un eco de sus aspiraciones y esperanzas. Desde su ventana, el bullicio cotidiano de la ciudad le recordaba que afuera la vida seguía su curso. Pero era en la calma de su habitación donde comenzaría a trazar su mapa. Se propuso asistir a conferencias, buscar mentores que comprendieran su pasión y sobre todo, escuchar con atención a aquellos que han recorrido caminos semejantes. Mientras dio forma a esta nueva hoja de ruta, sus inseguridades intentaron asomarse, pero Ana las enfrentó como lo había aprendido, con lógica, analizando cada temor y reformulándolo como una oportunidad de crecimiento. El primer paso fue establecer contacto con sus profesores. En la facultad había dos en particular que siempre fomentaban el debate y el pensamiento crítico. Pronto encontró la valentía para enviarles un correo electrónico, manifestando su deseo de adentrarse más en la ética aplicada a la medicina. Quiero entender las decisiones complejas que enfrentan los médicos, y cómo podemos ser más humanos incluso en los momentos más difíciles, escribió, cada palabra un reflejo de su compromiso. Mientras esperaba las respuestas, tomó un cuaderno que había utilizado en sus primeras clases. Echar un vistazo a sus anotaciones la llevó a recordar sus orígenes, las historias que había escuchado de su abuela. Recordó la calidez de sus brazos y los cuentos que moldearon su infancia. ¿Qué pensaría ella de mí ahora?, se preguntó Ana. La idea de buscar su legado se transformó en un anhelo palpable. Necesitaba saber qué había detrás de la sabiduría de su abuela. Decidida, resolvió visitar el ático de su casa, un lugar donde los ecos familiares aún resonaban. Había tantos recuerdos sellados en cajas de cartón y fotografías. Al abrir una de ellas, encontró cartas amarillentas. Con cada palabra que leía, como su abuela narraba sus experiencias en la medicina homeopática,
la conexión con las emociones de sus pacientes se hacía más evidente. Ana sintió como si cada letra fuera un abrazo que la guiaba. La carga que había de llevar, lejos de asustarla, empezó a parecerle un privilegio. Las revelaciones sobre la naturaleza del cuidado la empoderaron. Se dio cuenta de que la medicina no solo se trataba de procedimientos clínicos, sino de un compromiso emocional, un legado que quería honrar. Pero había algo más en esas cartas que todavía no había descubierto. Una duda se instaló en su mente a medida que buscaba información sobre su madre en su interconsulta. ¿Qué decisiones había tomado Annabel para alejarse de ese camino? Ese vacío la impulsó a cuestionar lo que había aprendido sobre su familia. La búsqueda de su historia personal y las decisiones que habían configurado su vida empezaron a parecerse a un laberinto que necesitaba ser explorado. Ana no podía evitar sentir que esta nueva etapa la había empujado hacia un compromiso más profundo no solo con su carrera, sino también con su historia familiar. Pronto todas las piezas podrían encajar, pero debía seguir indagando. ¿Qué otros secretos guardaría su abuela? Esa pregunta la invadía y con cada día que pasaba, la sensación de que el descubrimiento estaba al alcance crecía. Al borde de aquel descubrimiento personal, Ana sabía que una nueva decisión la esperaba en el horizonte. La medicina se presentaba a la vez como un camino y un legado por explorar, y ella estaba lista para dar el siguiente paso. Sin embargo, todavía había muchas sombras que disipar. ¿Qué verdades ocultas encontrara mientras indagaba en la vida de su madre y su abuela? La inquietud de un secreto por desvelar se extendía ante ella como un camino misterioso. Ana se despertó una mañana con una claridad que la envolvía por completo. Las nubes que antes oscurecían su mente se disipaban, y por primera vez, vio su camino con nitidez. La conversación con su madre había dejado una huella profunda en su corazón, y la promesa de buscar su legado en la medicina ahora era más que un deseo, se había convertido en su misión. Decidió que no podía posponer más su futuro. Se sumergió en sus estudios de biología con un fervor renovado. Cada concepto, cada fórmula, cada éxito en sus exámenes era un ladrillo que fortalecía la base de su carrera. Comenzó a destacar en su clase y su pasión no pasó desapercibida. Sus profesores comenzaron a mencionarla en reuniones sobre prometedores estudiantes, y conmoverse con su dedicación se tornaba habitual entre sus compañeros. Un día, mientras realizaba una práctica en el laboratorio, el Dr. Márquez se acercó e hizo un comentario que la sorprendió. Ana, tienes un gran potencial. He visto cómo dedicas tiempo extra a tus estudios y tu entrega hacia cada tarea. Estoy impresionado, dijo. Esa validación impulsó a Ana a seguir adelante con aún más determinación. La medicina era difícil, pero sabía que se estaba convirtiendo en una doctora. Además, decidió enfocar sus esfuerzos en un programa de voluntariado en un hospital local. Trabajaba largas horas y se sumergía en cada experiencia, afianzando sus habilidades prácticas y su conexión emocional con los pacientes. Cada historia que escuchaba le recordaba por qué había elegido este camino. Sin embargo, había otra tarea que la esperaba: reconciliarse completamente con su madre. Pasaron semanas antes de que Ana se acercara de nuevo al tema. Durante una cena, le mostró a su madre su primer uniforme de voluntaria, blanco e impecable. Mamá, esto es solo el comienzo, le dijo, sosteniendo con entusiasmo su blusa. La mirada de Annabel cambió, y una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. Eso se te ve bien, Ana. Me siento orgullosa, respondió, y Ana sintió que un peso enorme se levantaba de su pecho. Era el primer paso hacia la aceptación que había anhelado. Ana también hizo un esfuerzo consciente por conectarse más con su mamá. Pasaron más tiempo juntas en la cocina, donde Ana aprendía a hacer tamales mientras hablaban de cualquier cosa, sus ambiciones, los sueños de su madre, sus propias inseguridades. Mientras amasaban la masa, Ana descubría más de la historia de su madre. Doña Isabel hablaba con amor sobre sus sacrificios y sus luchas con el negocio familiar, pero también sobre lo mucho que anhelaba una vida diferente. Un día, en medio del proceso de cocinar, Ana miró a su madre y le dijo: Mamá, quiero que me cuentes más sobre tu vida antes de que yo naciera. ¿Qué soñabas tú? Lo que siguió fue una revelación. Su madre compartió historias de un pasado lleno de pasión por la cocina, pero también sueños frustrados que quedaron atrás. Ana comprendió que su madre había tomado decisiones difíciles, pero que esas decisiones no eran un rechazo, sino un sacrificio por amor. Cada conversación reforzó su vínculo. Ana entendió que su camino no significaba olvidar el legado familiar, sino honrarlo a su manera. Y su madre, con cada relato compartido, comenzó a visualizar a la hija que tenía ante ella, no solo como la joven que continuaría la tradición familiar,
sino como una mujer capaz de forjar su propio destino. Finalmente, un año después de comenzar su viaje, Ana se reunió con sus profesores para discutir su papel en un proyecto de investigación sobre atención médica y ética. El entusiasmo de ellos por su iniciativa la sorprendió. Ana, tu comprensión de estos temas y tu compromiso son realmente impresionantes. Te apoyaremos en todo lo que podamos, le dijeron. La oportunidad de liderar el proyecto significaba que Ana no solo había encontrado su lugar, sino que también era reconocida por sus aportes. Con un profundo sentido de logro, Ana se sintió libre. No solo había abrazado su destino, había creado un puente entre su legado familiar y sus aspiraciones personales. La aceptación de su madre y el reconocimiento externo la impulsaron a ser aún más fuerte en su camino. Esa noche, tras un largo día en la facultad, Ana se sentó con doña Isabel a cenar, ambas compartiendo sonrisas y risas que iluminaban la atmósfera. Ya no había duda ni temor, había amor y aceptación. Ana había conquistado sus miedos, sabía que el camino hacia convertirse en médica sería largo y lleno de retos, pero su confianza en sí misma había crecido considerablemente. Ahora, cada vez que veía a su madre sonriendo mientras trabajaban juntas, comprendía que había logrado lo que más había deseado, no solo unirse al legado, sino expandirlo. Ahora, más que nunca, Ana sentía que su vida era un viaje lleno de posibilidades, y antes de terminar, déjenme recordarles algo crucial. Si han disfrutado esta historia y desean ver más transformaciones emocionantes, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. Hagan clic en la campanita y activen todas las notificaciones para no perderse nuestros próximos vídeos. Además, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y compartir esta experiencia con más personas que lo necesitan. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión, porque sus voces son importantes para nosotros. Y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que están en su propia búsqueda de transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo, y no esperen ni un segundo más para compartir la magia de estos relatos de superación personal. Gracias por ser parte de esta comunidad.